Yo soy José Vicente Bonet, de la Universidad Católica de Valencia. Perdón, que quiero ajustar el minutaje exacto y avisarme de que quedan solo 3 minutos. Tiempo para preguntas habrá poco. Entonces, bueno, es cuestión de usar correos electrónicos. Yo siempre salgo de los congresos con esa intención que luego casi nunca cumplo. Bien, lo mío es una exploración saliendo de mi zona de confort, o sea, humilde en este sentido, sobre un tema que creo que merece la pena. Este año se publicó la traducción en primavera de un libro de Anil Seth, creo que con buena profusión de medios económicos, muchas entrevistas, publicado originalmente 2 años antes, sobre la creación del yo, being I, ser yo. ¿Qué es ser yo? Entonces, ¿es la mejor manera que se puede ver? ¿Así? Ay. Pantalla completa. Sí, yo lo pondría como lo has puesto antes. Sí, pantalla incompleta. Sí. Así. Como mucho podemos ampliar, es que no se va a ver en pantalla. Pero no podemos quitar la barra de arriba. Claro, es un poco difícil hacer siempre. Vale. Si no me va a acabar compartiendo. No se puede dejar como de la otra manera, si no me dificulta mucho la exposición, de verdad. Así. Yo te la hago porque la ves tú, es que como están pidiendo que la ampliara. Tú te la dejo como la tenías. Acercarse. Bien, entonces, una de las cosas que decía Anil Seth en las entrevistas, decía, ha llegado ya el momento en que la neurociencia permite prescindir del concepto de alma porque es innecesario. Explica todo lo que explicaba este concepto y lo que explicaba mal. Bien, el concepto de alma sin duda es uno de los que ha sufrido más con las críticas de la filosofía moderna, hasta el punto de que autores de filiación explícita cristiana muy clara, como Juan Manuel Burgos, dice, no, del alma no hablaremos. Hablaremos del yo, la persona, la conciencia. Muy bien, hablemos del yo, la persona, la conciencia. Las diapositivas son para confundir, no las sigáis mucho. Entonces, ¿de qué manera poner en comunicación la neurociencia, la neurología y la filosofía tradicional? Yo he encontrado un espacio que es la metáfora del centro. La idea de alma y de yo van asociados a que la persona tiene un centro de procesamiento de la información, de adopción de decisiones y de que ordena la ejecución de estas. Y aquí que los neurocientíficos que me interesan le dan un valor también muy importante a las metáforas. Las metáforas, decía Murdoch, siempre en la metafísica han tenido un valor fundamental. La naturaleza es un libro escrito en caracteres geométricos, la conciencia o el tiempo, un río que no vuelve atrás, etcétera, ¿no? El cuerpo como una máquina. Bien, en el caso de la conciencia, que es por definición lo inobservable, para hablar de lo mismo, y más aún después de las críticas de Wittgenstein al lenguaje privado, viene muy bien las metáforas. Y esta gente, yo voy a hablar brevemente de Seth y de Daniel Dennett, autor muy importante de los años 90, La conciencia explicada, que era discípulo de Ryle, todos ellos en la tradición de Hume. Voy a hablar de esta tradición. Bueno, entonces ellos insisten además, bueno, y otros neurocientíficos como Bars, en la importancia de las metáforas. A Bars se le atribuye la conciencia como el teatro cartesiano, la atención como el foco que centra el teatro donde concurren las distintas voces, actores y demás. Bien, pues este va a ser el tema. Lo que dicen Seth y Dennett es que esta imagen del centro está equivocada. No existe ningún lugar neurológico en el cerebro, esto es verdad, pero tampoco es decisivo porque en el cerebro la interacción entre distintas zonas, partes, sistemas y subsistemas todavía la conocemos muy más.
Entonces, ningún lugar, decía Dennett, donde el orden de llegada a este lugar sea el orden de la experiencia. Entonces, siguiendo a Hume, no existe la conciencia ni el yo, ni nada que sea estable en el hombre, y lo que hay, explicaba, decía Dennett es muy brillante y en el uso de las metáforas, Seth bastante también, dice, hay una pluralidad de sistemas no del todo bien enyuntados, decía Roberto Ginás, un neurocientífico, que compiten entre sí y que ahora gana uno, ahora gana otro de manera oportunista. Bueno, como de ahí sale la idea del yo que tenemos fenomenológicamente, es uno de los problemas. Entonces, el yo cartesiano, yo voy a hablar del yo psicológico, obviamente, no voy a hablar del cerebro, pero la correlación, según ellos, es grande. El yo cartesiano se fragmenta en una insegura coalición sin rey ni juez que la presida. El cerebro es como el despacho Oval, pero dentro del despacho Oval no hay otro despacho Oval. No hay un homúnculo dentro del hombre. Ahí es, bueno, una crítica parecida a las de Platón. No hay no somos los capitanes del barco, no hay un yo consciente que esté tranquilamente al mando de los recursos de la mente. Pero Dennett es perfectamente consciente, pero puede haber razones morales importantes para replantearnos el tema. Es lo que yo voy a intentar hacer, por eso hablo de neurociencia, metafísica y moralidad. No me da tiempo. Estos autores siguen el orden normalmente explicativo, es la percepción en primer lugar, elaborando un modelo teórico que luego se aplica a las emociones y en tercer lugar al yo y otros altos conceptos. Bueno, un rasgo que tiene, voy a decir dos, es uno, es la asimetría entre la fenomenología de la experiencia y lo que sucede en el cerebro. Dennett destaca cómo la información visual nos llega de manera discontinua, múltiple, borrosa. Disparamos 5 sacudidas por segundo, fijaciones rápidas, antes de que nos llegue, o mientras nos llega, la imagen continua y estable de lo que vemos. Bueno, a partir de cosas bastante bien conocidas, como estas sí que están bien conocidas, Anil Seth, este indio, autor del libro, llega a la conclusión, así un tanto curiosa, de que la percepción y luego las emociones y luego el yo es una alucinación controlada. Una alucinación que además tiene lugar, según él, mediante conjeturas bayesianas, que es un tipo de razonamiento abductivo muy complicado, de corrección de hipótesis y tal, controladas, porque todos alucinamos lo mismo, nunca llega a explicar a Nilset por qué todos alucinamos lo mismo, y controladoras, porque al final lo que pretende el cerebro no es conocer, sino sobrevivir y controlar nuestra conducta. Y la idea de ello, al final, lo que contribuye es al autocontrol y, por tanto, a la supervivencia. Bueno, lo dejo aquí y paso ya al tema. Es muy simpático, dice, por ejemplo, Seth, imagínate que eres un cerebro, intenta cómo es estar ahí, no hay luz, sonido ni nada, solo cuentas con andanadas constantes de señales eléctricas y cómo te apañas. Vale la pena leerlo, se lee bien. Bueno, ser yo no es tan simple como parece, dice Anil Seth. Ya digo que está Hume detrás. A mí me gusta, voy a ir directamente a ello, la clasificación de yoes que hace Seth. Es decir, para Metzinger, por ejemplo, el yo, para todos ellos, el yo no es una cosa, no es una entidad estable. Bueno, yo sinceramente no sé lo que es. Estamos en ese debate. Dice Metzinger, pero las respuestas estas no me convencen ninguna. Metzinger es un proceso, dice Dennett, es una abstracción del cerebro, y dice Seth, me detengo en él, es una percepción compleja, en el sentido humeano. Hume lo tenía relativamente sencillo porque
las distintas percepciones en Hume se vinculan unas a otras por vínculos de contigüidad. Una se da detrás de la otra, todas ellas juntas componen la conciencia y una conciencia que será cambiante. Seth a este nivel lo tiene mucho más difícil, porque nos va a decir 5 percepciones simples de esta percepción compleja, pero no va a explicar cómo se vinculan entre sí, ni qué es el elemento común que nos permite una referencia unitaria. Una es el yo corporal, la percepción de que esta es mi mano. Bueno, en las disforias y xenomelias tendrían un problema, un trastorno a este nivel. Otro es la perspectiva de la primera persona visual, perceptiva. Ernest Mach la representaba así. Aquí está el ojo que no se ve y esta es, bueno, esto es una cosa simpática. Esta es la visión que tiene uno de su propio cuerpo. Pero los niveles de yoidad más profundos, dice él, los que más nos interesan, son estos 3. El yo volitivo, que tiene intenciones y metas y libre albedrío. No puedo entrar en el tema. Muy importante el yo narrativo, el que nos permite hablar de nuestra historia, qué ha ocurrido con ella, la memoria, bueno, un poco lo que era en Locke la identidad personal. A este yo narrativo, en este yo narrativo, ubica Seth el arrepentimiento, que tiene que ver con el recuerdo del conjunto de mi historia, de mis principios, de lo que sea, ¿no? De mis vergüenzas. Bien, finalmente el yo social, la identidad con la que queremos aparecer ante otros y que incluye emociones como la vergüenza, la indignación y el sentimiento de culpa. ¿Por qué vergüenza, indignación y culpa pueden ser vistos como emociones sociales? No puedo explicarlo ahora, pero si tenemos otro momento. Bueno, porque hay una internalización del modelo de hombre que pide la comunidad y una vez uno lo asume, en la medida en que falla él, siente culpa. Bueno, con esto solo que he dicho, no sé si se va a poder entender mis objeciones. No he podido decir nada del yo narrativo de Dennett y no quisiera pasarme ni un minuto porque no lo tenemos. Objeciones las mías. No son objeciones terminantes. No voy a mostrar que esta visión sea autocontradictoria y queda destruida por la... No, en absoluto. Las mías son objeciones humildes. La primera, la primera ya la hemos comentado. Hay un salto entre la fenomenología y lo que se dice del funcionamiento del cerebro que ni Seth ni Dennett han explicado para nada. Como de una pluralidad de subsistemas en coalición inestable surge la percepción de un yo estable y continuo, no lo han explicado, en mi opinión. Bien, luego hay otra cuestión que me parece muy importante, que ya la he apuntado respecto de Seth, y es qué es lo que agavilla, qué es lo que reúne el yo volitivo con el yo narrativo o el yo social. Es decir, que el yo narrativo es una necesidad supervivencial, está claro, porque el que planta tiene que creer que va a mantenerse establemente para el tiempo de la siega. Es una necesidad de nuestro organismo. Esto es relevante porque lo que ellos dicen es que la sensación de estabilidad que tiene el yo es necesaria, pero es ficticia. Es algo que facilita la supervivencia del organismo en el mundo, pero que no se da en realidad. Bueno, mi pregunta es, ¿y por qué este yo narrativo siente culpa? ¿Qué función supervivencial cumple el sentimiento de culpa? Parece que seríamos más felices sin sentirnos culpables, ¿no? Bueno, para la sociedad no sé qué, pero para el individuo, ¿qué función cumple? Yo creo que esto no lo han explicado, ¿eh? Y aquí lo que está en juego, cito a mi querida Iris Murdoch, lo que está en juego, si es que la encuentro, es la idea de sentido común
de que la tradición articuló respecto de la noción de alma, de que existe en la persona un centro moral, un centro espiritual a partir del cual se entiende a sí misma y a los demás. Y acabo con este apunte. ¿Cómo entendería yo, cómo haría yo a otra persona sin considerar que tiene un centro estable? ¿Y cómo entenderme a mí mismo si es verdad que el yo es una ficción? 15 minutos, muchas gracias. Bueno, la idea que yo presento es muy sencilla. En el fondo es como los herederos de Descartes, que han optado por el camino que desemboca en el neurocientificismo, en un materialismo abstracto de res extensa, la materia es res extensa, se quedan en una exterioridad, con lo cual a la hora de mirar la corporalidad humana, la reducen a su dimensión física, que se cuenta, que se mide, que se pesa, perdiendo toda su dimensión interior, todo el peso ontológico, toda la densidad personal que va implícita, ¿no? Entonces, ante eso he elegido tres pensadores, unos que conozco mejor, otros que conozco peor, que coinciden más o menos en el tiempo en recuperar la personalización del cuerpo, no reducir el cuerpo, que se habla mucho de cuerpo y de materia, pero al final es un cuerpo pensado, un cuerpo abstracto, un cuerpo no real, un cuerpo no vivido o viviente, sino algo simplemente conceptual matematizado, ¿no? Los tres autores son conocidos, especialmente dos de ellos. En el ámbito de lengua castellana, Zubiri, que es el más joven de los tres, por poquito. Luego un político, filósofo catalán, fundador de un partido, pero también muy relacionado con el ámbito del pensamiento religioso, que es Joaquín Xirau. Y luego tenemos el dramaturgo filósofo Gabriel Marcel, que sería un poquito el más veterano, ¿no? Que son los tres de los que disponemos ahí. Al final, pues nos encontramos con el desafío de esa visión que reduce lo humano, o sea, paradójicamente lo humano acaba reducido a funciones complejas, concebidas desde lo que nosotros hemos producido, nuestra técnica, nuestro saber científico. Y esto lo vemos reflejado y contradicho en la propia experiencia, ¿no? Ponía un ejemplo de literatura, Unamuno, la tía Tula, una frase de la tía Tula, llamada Gertrudis, de su cuñado, ¿no? ¿Tienes derecho, Gertrudis, a perseguirme con tu presencia? Es justo que me reproches y estés llenando la casa con tu persona, con el fuego de tus ojos, con el son de tu voz, con el imán de tu cuerpo lleno de alma, pero de un alma llena de cuerpo. Son expresiones que van manifestando cómo es inseparable, ¿no? Esa experiencia, yo creo que originaria de la unidad que somos, ¿no? Otro ejemplo mucho más divulgativo es en una serie policíaca, en la cual uno de los episodios es en un laboratorio de una universidad, que es el Puntero, en el cual un científico está construyendo por neurociencia una máquina ética que a base de impulsos eléctricos será capaz de hacer que las personas, en vez de elegir lo malo, elijan lo bueno, con lo cual tendríamos la paz mundial lograda, ¿no? El episodio es muy crítico, dentro de divulgativo es muy crítico frente a eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos con los tres autores que propongo, ¿no? Zubiri habla de que el cuerpo es la persona expresa. La visión del cuerpo es la persona expresa. Xirau habla de la presencia del cuerpo, pero como presencia del yo. Llegan a ser intercambiables, cuerpo y yo. En Xirau, cuerpo y alma y yo llegan casi a ser intercambiables. Pero hablar de presencia del yo, presencia del cuerpo, presencia del mundo, presencia del alma, viene a ser lo mismo. Y Marcel, por un camino peculiar, habla, cuando da el salto desde la fenomenología del haber y del tener, desde ella misma pensando sobre el cuerpo, y al campo del misterio y de la ontología del amor y del ser, o de un ser que es amor, habla de la entrega total del cuerpo de la persona y cita dos casos paradigmáticos que son el eros, el amor, y que es el martirio, ¿no? Frente al suicidio en el cual pues, parece que posees el cuerpo pero no lo posees, ¿no? Ya se ve ahí la línea común que los une. Junto a eso, el tipo de metodología filosófica que utilizan es similar, ¿no? Zubiri, que es quizá el más cuadriculado, el que es más sistemático, parte de un análisis de hechos, su versión propia de la fenomenología,
partiendo de esa unidad en el fenómeno del conocimiento, que es muy conocido suyo: inteligencia sentiente, sentir inteligente, apreciación primordial de realidad, y desde ahí eso va a marcar toda su filosofía de la realidad y la antropología con su dimensión metafísica, que de ahí tendría que dimanar, ¿no? Junto a eso tenemos en Sirao que la clave está en superar las miradas de una lógica de la identidad, entre las cuales incluye a Husserl. Sirao fue decano de la Facultad de Filosofía de Barcelona hasta que tuvo que, porque él era de izquierdas, exiliarse. Se exilió en México, ¿no? donde murió joven, ¿no? Entonces hace falta una mirada interior. La mirada de la ciencia es una mirada exterior, una mirada que es capaz de descubrir lo que hay en él, la realidad del cuerpo. Es la mirada interior que requiere el amor, la fe y la esperanza, dirá él, ¿no? Y Marcel parte de un inicio muy cartesiano, pero la insuficiencia y las paradojas del cartesianismo, de la res extensa, le van a ir llevando a la fenomenología del haber. Yo tengo el cuerpo, pero el cuerpo me tiene, y eso solamente se resuelve en el campo de la ontología del ser. Los tres tienen, por lo tanto, como un momento heterodoxo de fenomenología. No son fenomenólogos en sentido husserliano, alemán, metodológicamente rigurosos, pero sí van a ese tipo de mirar originario primero. Y los tres coinciden en que desde ahí se construye una antropología del cuerpo que no basta la fenomenología decirlo. Hace falta dar un paso más. En Zubiri, que es quizá algo que no se ha trabajado lo suficiente porque ha estado toda la investigación polarizada en otros temas, sin los cuales tampoco se le puede entender bien, es una antropología que se fundamenta en una filosofía de la realidad, en una metafísica, como él denomina a su última etapa, muy peculiar suya, en la cual realmente la persona como el absoluto relativo, la persona como la suidad y demás, repercute también en la forma de mirar el cuerpo. Sirao, quizá aquí sea donde yo me distancio un poquito de él, lo que he leído. Él va hacia lo que sería señalar una identidad cuerpo-alma, hasta tal punto que el alma se va comiendo al cuerpo en las frases de carácter ontológico y acaban casi en una indefinición, va siendo como algo misticista, ¿no? No me atrevo a decirlo con toda fuerza porque no lo conozco suficientemente, pero le faltaría como una elaboración más ontológica, más seria, ¿no? Y en Marcel sí se apunta con rasgos un poco sueltos, pero una auténtica ontología del ser, con una metafísica de lo concreto que supera la razón abstracta, ¿no? Desde ahí, el cuerpo, para Zubiri, es la persona en expresión. Sirao pasa del cuerpo instrumento, del cuerpo como resistencia, como instrumento de poder, a ser presencia. Presencia de mí ante mí, presencia del mundo en mí, por el cual el mundo es personificado, el mundo de las cosas, el mundo de los demás, el mundo llega a ser mundo y es un mundo personal, y presencia de mí ante los demás y en el mundo. Y todo esto es una mediación corporal. No es una mediación, es mi realidad, ¿no? Porque es mi alma y es mi yo, ¿no? Y en Marcel, el cuerpo lo soy, lo tengo, a la vez me tiene y se resuelve en el misterio. Él va pasando en una escala del haber. Yo tengo cuerpo, al vivir, yo me vivo con mi cuerpo y solamente se alcanza una posible explicación de la paradoja del cuerpo en el misterio del ser que se entrega en el amor, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo, José Vicente? 8 minutos. Vale. Bueno, en Zubiri esa unidad está, ahí tenéis texto, luego si se publica pues habrá más. Yo creo que en Zubiri lo que me gustaría subrayar sobre todo es que si se lograse hacer y desarrollar una antropología metafísica, habría dos elementos claves a trabajar que manifiestan cómo lo que son las notas, que en un primer nivel es lo que yo accedo a través del fenómeno y a través de las ciencias, lo que me dan, tienen una función en la constitución profunda, lo que sería el nivel de realidad. Él articula este salto a través de lo que él llama función talitativa y función trascendental, que en el fondo lo que viene a decirme, sí, yo puedo ver cosas, fenómenos de un nivel, pero estas cosas me hacen que en la realidad yo sea tal. Por tener la nota de inteligencia, yo voy a ser animal de realidades. Por ser animal de realidades, mis notas van a ser una realidad peculiar, van a ser reales mías.
De manera que por tener este cuerpo, mi ser persona es este ser corpóreo, concreto, inteligente, con una novedad absoluta, pero al mismo tiempo la realidad, por función reificadora de la función trascendental, mi cuerpo es mi cuerpo y es lo que es y es real y solamente lo es porque está reificado por mi realidad, ¿no? Entonces hay como una ida y una vuelta, función trascendental que talifica, función trascendental que reifica, que permite mirar a la realidad del cuerpo desde diferentes perspectivas. Lo que es tal, las notas, y lo que establece como modo de realidad. Desde ahí, la consecuencia es que mi organismo, que puedo estudiar análogamente a otros organismos vivientes, no solamente es un organismo biológico, sino que es esencialmente un organismo personal. Y si no, no sería tal, en realidad, ¿no? El otro punto interesante de la metafísica antropológica de Zubiri sería verlo desde lo que él llama la función somática. La función somática. Es decir, por ser corpóreo, eso marca todas las dimensiones de mi persona, desde las individuales, sociales, históricas y demás, de manera que soy presencia. Se somatiza en un sentido metafísico, soy presencia ante el mundo de los demás, incluso ante Dios, ¿no? Bueno, es compleja la metafísica de Zubiri, pero yo creo que es enriquecedora. Tiene sus límites, como todo lo que es una antropología de una unidad muy fuerte, sobre todo cuando se enfrentan con el misterio de la muerte y la supervivencia de la persona como individuo. Tiene sus límites. Yo creo que se puede escapar de dificultades si se plantean en estos dos niveles, nivel talitativo y nivel trascendental. Se puede ofrecer cosas que expliquen eso, pero bueno, sí tiene ese elemento positivo de la unidad. El hombre como presencia del cuerpo, ¿no? Ya lo he dicho antes, se mira desde fuera, es materia bruta, inerte, indiferente, ¿no? Pero con el amor ya empieza todo a cobrar un sentido distinto y se convierte en revelación, ¿no? Es el mirar desde dentro, ¿no? Que es obra del amor, la fe y la esperanza, ¿no? Frases suyas en castellano, diríamos mejor que el cuerpo es el alma, un factor esencial del alma, su volumen, su relieve, su masa palpitante. No seríamos ya el alma y el cuerpo, sino yo y el alma, mi alma encarnada, mi cuerpo espiritual, ¿no? Subrayando esa unidad, ¿no? El alma, pues el yo, que es lo que iría con el tiempo, con la historia, es adueñándose en la vejez y en la ancianidad del cuerpo, ¿no? 3 minutos. Bien, bueno, este es el camino de Shirao. La muerte, claro, sería el momento en que el cuerpo deja de ofrecer resistencia análogamente a lo que sería el éxtasis en las experiencias místicas, ¿no? Yo levito, el cuerpo ya no ofrece resistencia, está perfectamente lograda una integridad, porque el cuerpo en la biografía ofrece un elemento de resistencia. No es solo el cuerpo material, es el cuerpo también que se alma. O sea, la resistencia es material y espiritual, es de ambas dimensiones, ¿no? Aunque la polaricemos mucho en el cuerpo. Ahí es donde ya él empieza un poco como a quedarse, en mi opinión, oscuro, como confuso para abordar los problemas, ¿no? En Marcel, pues él va pasando del cuerpo como instrumento al cuerpo como siervo perfecto que está perfectamente a mi servicio, al cuerpo hermano a través del enfermo, pero se da cuenta que en el fondo yo no tengo el cuerpo, porque de alguna manera el cuerpo me tiene. Simplemente decir yo soy mi cuerpo también es insuficiente, porque está ya estableciendo una distinción entre el yo que tiene y el cuerpo que es. Yo soy mi cuerpo, ¿no? No hay una identidad completa. Él habla de una relación muy íntima, que no llega a ser la identidad que sí se daría en el animal, pero una relación muy profunda, pero que no llega a ser esa identidad, ¿no? Esto implica, al nivel de la ciencia y de la medicina, una revisión de lo que significaría considerar el cuerpo. No lo podemos reducir a la visión del paradigma tecnocrático, ¿no? Siempre por encima está la dimensión personal, y la ciencia en Zubiri pues tiene un papel muy positivo, él dialoga mucho con ella, pero está aportando elementos a la comprensión del hombre en el momento talitativo, descriptivo inicial, ¿no? No se puede comprender el hombre solo desde la neurociencia, sino que necesito, considerando todo lo que me aporta, elevarla con la razón metafísica y filosófica, ¿no? En Shirao
lo que hace la ciencia pues es útil y demás, pero se queda en una mirada exterior que solo roza la densidad del cuerpo, ¿no? El cuerpo no es el cuerpo físico de la histología, ¿no? Para la ciencia, en el fondo, el cuerpo es realidad desconocida, es un cuerpo hipotético, no es el cuerpo que yo soy, el cuerpo que yo tengo, ¿no? Es algo metafórico, ¿no? Y para Marcel, salvo que consigamos dar el paso a la trascendencia del amor, lo que nos encontramos es con el riesgo de unas técnicas que él habla, pues de una real invasión, ¿no? L'impitement des techniques, que podría ir, salvo que redescubramos la metafísica del ser y del amor, acabaría un poco con lo humano, ¿no? Esto tiene repercusiones a otros niveles, pero ya a falta de tiempo, pues el que quiera que leerlos los lea, ¿no? Una dimensión esencial es la intersubjetiva, ¿no? Que está posibilitando y expresándose ahí también, ¿no? No digo nada más. Muchas gracias a todos los amigos queridos de la SOFIC, a su presidente José Vicente y a toda la Universidad Católica de Ávila. Cuando yo soy en España junto con vosotros, es siempre una fiesta para mí. Disculpa por mi castellano y intento de hablar sobre la interioridad omnímoda del pensamiento humano. Bueno, cuando Aristóteles y la tradición aristotélico-tomista dicen que el alma humana es en cierto modo todas las cosas, ¿qué quieren decir con esta afirmación? ¿La interioridad humana, indicada por el concepto del alma, se pierde acaso en la identificación con un mundo de objetos externos y otros de la propia alma? ¿Qué queda entonces del alma humana y de nuestra interioridad? Pero entonces, ¿qué significa decir que el mundo está hecho de cosas externas a nosotros? ¿Y cómo es posible conocer estas cosas en su verdadera identidad? Para tratar de responder a estas preguntas, es necesario analizar la modalidad fundamental de nuestro conocimiento del mundo, a partir de nuestra naturaleza como seres pensantes y de la forma en que se realizan cada una de nuestras experiencias. De hecho, cuando experimentamos algo, lo que siempre sucede es que algo está presente para nosotros. Pero algo está presente para nosotros cuando es precisamente el objeto de nuestro pensamiento. El alma humana, para decirlo de nuevo en términos aristotélicos, se relaciona con todo lo que hay en el mundo pensando en él. Porque en su esencia racional, nuestra alma es precisamente pensamiento. Cuando pensamos algo, nuestra alma se vuelve intencionalmente idéntica a la cosa pensada. Ver nuevamente Aristóteles y luego Tomás de Aquino, Franz Brentano, Edmund Husserl. Y la cosa pensada, si no se es presente en su verdad, no puede permanecer ajena a nuestra alma y al pensamiento que nuestra alma produce. Ver aquí los italianos Giovanni Gentile y luego Gustavo Bontadini. En este sentido, cuando conocemos el mundo, en realidad recomprendemos el mundo en nuestra interioridad, es decir, en nuestro pensamiento o en nuestra alma, es decir, en lo más íntimo de nuestro ser. Esas cosas que llamamos externas son externas no en relación con nuestra alma,
sino en relación con nuestra carne o cuerpo. Y nuestra carne o nuestro cuerpo, cuando son sentidos o conocidos por nosotros, están también incluidos en nuestro pensamiento o en nuestra alma. En referencia a nuestro cuerpo, entonces, hay un mundo de cosas externas que también pueden ser cosas que no pueden ser asimiladas por el cuerpo. Pero, con referencia a nuestro pensar o a nuestra alma racional, todo está dispuesto a convertirse en objeto pensado y, por tanto, en contenido de nuestra vida intencional. Nuestro pensamiento es la capacidad de abarcar todo en el mundo y así albergar todo dentro de sí mismo. Pero la interioridad de nuestro pensamiento no es la clausura del pensamiento sobre sí mismo. Es esencialmente un no cierre, porque el pensamiento no tiene barreras que impidan el acceso a la realidad y que no puedan ser superadas. La interioridad que indica nuestro pensamiento es la insuperable apertura a todo en su verdad. Si la interioridad indicada por nuestro pensamiento no fuera la apertura insuperable a todo en su verdad, entonces tendríamos que concluir que, 1. Nuestro pensamiento no sería una apertura insuperable, es decir, no estaría abierto a todo, sino solo a algunas cosas, mientras que otras tantas cosas nunca serían pensadas por nosotros y, por tanto, nunca serían comprendidas por nuestra mente. 2, o segundo, nuestro pensamiento, aunque estuviera dispuesto a pensarlo todo, no lo pensaría en su verdad, sino según alguna deformación que no nos permitiría ver las cosas como realmente son. Intendemos sondear brevemente la validez teórica de estas dos conclusiones para comprobar si su posible carácter autocontradictorio no nos llevaría a reconocer la incontrovertibilidad misma de nuestra tesis inicial y afirmar así que nuestro pensamiento es necesariamente la abertura insuperable a todo en su verdad. Comencemos por la primera. Para afirmar que alguna cosa, X, nunca puede ser pensada por nosotros, ya que quedaría permanentemente más allá de nuestro pensamiento. Para afirmar esto, debemos pensar exactamente esa cosa X que estamos diciendo que nunca podemos pensar y alcanzar. La indicación del contenido que se supone que permanece para siempre más allá de nuestro pensamiento y por tanto de nuestra alma o de nuestra vida intencional, se revela así como una indicación autocontradictoria, es decir, una indicación que nunca puede realizarse. Hipotetizar la existencia de algo que debería permanecer para siempre ajeno a nuestro conocimiento es, por tanto, hipotetizar lo imposible. Veamos ahora la validez de la segunda afirmación anticipada más arriba, la 2, la segunda. Según esta otra afirmación,
no conoceríamos las cosas tal como son en realidad, sino que solo la conoceríamos de manera deformada. Su verdadera forma o apariencia permanecería cerrada para nosotros. Ahora bien, esta tesis, claramente fenomenalista, no hace sino repetir de manera algo más elaborada lo que también argumentaba la primera afirmación ya analizada. Lo que aquí quedaría para siempre excluido o ajeno a nuestro pensamiento es nada menos que la verdadera identidad de las cosas que experimentamos. Nuestra experiencia de las cosas, entonces, no sería una experiencia conducida en la verdad, sino, por el contrario, en la no verdad. Ocurre, sin embargo, que incluso en este caso, ese contenido, la verdadera identidad de las cosas, que se dice que no se puede pensar, debe en cambio ser necesariamente pensado en lo acto mismo por el que se excluye con palabras que se pueda pensarlo. Pues, para afirmar que la verdad sobre algo no está presente en mí, debo tener presente esa misma verdad que juzgo ausente, declarando que no la veo, no la poseo y no la pienso. También aquí, pues, la autocontradicción hunde en la inconsistencia semántica la intención de hacer irremediablemente ajenos la verdad y el pensamiento humano. Pero, si el intento de limitar el poder cognoscitivo del alma humana, tanto en relación con sus contenidos como en relación con la verdad de esos contenidos, si este intento es un intento que siempre resulta autocontradictorio, entonces hay que decir que es necesario que nuestro pensamiento sea una apertura insuperable a la verdad de todo, como se pretendía demostrar. Nuestra vida intencional no tiene límites insuperables. Nuestro pensamiento no conoce obstáculos insuperables. Nuestra alma puede verdaderamente relacionarse con todo. Y por lo tanto, nada puede permanecerle ajeno para siempre. Pero nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestra vida intencional es exactamente lo que, por tradición antigua, define de manera más precisa eso que llamamos nuestra interioridad. Noli foraste ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas, Agustín, de Vera Religione. La limitación es de la carne, como lo son el dentro y el fuera, como conceptos espaciales que indican los límites materiales de algo determinado en relación con otra cosa. El mundo es exterior a nosotros en relación con la carne por la que somos identificados y ciertamente hechos finitos. Pero en relación con el pensamiento que tenemos de él, todo el universo es interior a nosotros. Y no puede haber un universo de cosas más verdaderas o más concretas que las que podemos captar y contener en el pensamiento. Porque el principio de no contradicción impide la existencia de verdad y concreción que no sean pensamiento. El pensamiento lo es todo porque no existe algo que no pueda ser pensado.
E incluso cuando el conocimiento de algo se produce a través de la carne o a través del cuerpo, si es conocimiento, es siempre pensamiento o es siempre el alma la que finalmente conoce. Por eso la interioridad del pensamiento humano es una interioridad omnímoda. Una parte del sentido común, como algunas filosofías de origen oriental no ajenas a cierto platonismo, y como muchos pensadores occidentales modernos, tienden en cambio a sostener que los límites del cuerpo son también los límites del alma, o afirmen que el cuerpo contiene y aprisiona el alma en sí mismo. La versión contemporánea de este error especulativo consiste en decir que el pensamiento es un producto del cerebro y que está en el cerebro, presentando todos los límites propios del cerebro como objeto físico espacialmente identificable. Habría que decir, en cambio, que es el alma la que abarca el cuerpo, o que es el pensamiento subjetivo el que se sirve del cerebro como órgano o instrumento. Porque no es el cerebro el que piensa en mi lugar, sino que soy yo quien piensa utilizando mi cerebro y luego también el resto de mi cuerpo. Del mismo modo que soy yo quien habla utilizando mi voz, mientras que es absurdo hacer de la voz el sujeto que habla en mi lugar. Voy a concluir. Después de esta última observación, podemos señalar finalmente que el poder omniabarcante del pensamiento no implica la dispersión o fragmentación del pensamiento mismo en la identificación con la multiplicidad ilimitada de cosas pensables. No hay dispersión ni fragmentación del pensamiento, puesto que la intencionalidad se refiere siempre a esa unidad fundamental del pensar o experimentar que se llama yo. Yo soy el sujeto de todo pensamiento, porque siempre pienso todo lo que pienso. Y no hay objeto pensado que no sea pensado por mí. Por otra parte, yo pienso es el nombre que Kant dio también a la unidad trascendental de la autoconciencia, es decir, aquella unidad de la autoconciencia de la que no se puede escapar. Bueno, José Vicente ya nos conoce y para los que no nos conozcan, estaríamos encantados de teneros en alguno de nuestros eventos. El próximo será el 12 de diciembre en Madrid, donde tendremos un congreso sobre las diferentes maneras de entender la inteligencia. Sí, perfecto. Pues yo voy a hablar de dos temas que me interesan muchísimo. Como os decía, vengo de la cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión, y es que yo soy ingeniera de formación y casi toda mi producción científica está dentro del ámbito de la ingeniería, aunque también trabajo en filosofía de la tecnología y antropología filosófica, sobre todo en lo que concierne a la reflexión que nos trae la inteligencia artificial. Y lo que me gustaría hacer hoy es precisamente una reflexión sobre los últimos avances que hemos tenido en inteligencia artificial y que están despertando oleadas de escepticismo por un lado y de confianza descontrolada por otro, una reflexión desde Santa Teresa de Jesús. Entonces, a ver qué tal nos sale esto. Entonces, para empezar, me gustaría simplemente poner en contexto qué es lo que nos ha sucedido en el último año y medio con la inteligencia artificial. Hemos tenido la inteligencia artificial generativa y ahora por primera vez pues podemos hacerle preguntas a ChatGPT, entre otros, y parece que nos estuviera respondiendo una persona. Para mucha gente hemos pasado ya lo que se denomina el test de Turing. O sea que ya hablamos con él y parece una persona. Tanto es así que hemos tenido pues unos primeros escándalos como este señor, que no sé si le reconocéis en este póster tan maravilloso que le hicieron para una revista, ahora mismo no recuerdo cuál, pero bueno, es indiferente. Blake Lemoine se llama y es ingeniero de Google. Saltó a los medios que le habían despedido porque este hombre empezó a decir
que uno de los modelos matemáticos de Google, perdón, uno de los modelos del lenguaje de Google, no exactamente ChatGPT, otro, era consciente y que había que tratarle como tal y otorgarle derechos. ¿Vale? LAMDA se llama el chat. Y bueno, esto es divertidísimo a cualquiera que le interese. Resulta que este hombre grababa las conversaciones que tenía con el sistema y están subidas a la nube por ahí. Google no le echó por decir que el chatbot fuera consciente. No le echaron por eso, aunque esto es evidentemente falso, como argumentaremos ahora. Le echó porque había publicado pues esos diálogos que había tenido con el sistema que no podía publicar. Pero bueno, ahora probablemente no tenga problemas para ganarse la vida, o este último año no habrán tenido problemas este hombre. Entonces hay mucho debate sobre cómo de conscientes son las máquinas, si incluso lo podrían ser ya, y si no lo son, pues cuáles serían los primeros pasos. Pero tenemos que tener en cuenta el concepto clave aquí, que es el que da título a estas conferencias, el de la interioridad, que se nos está pasando por alto, o a muchos ingenieros se les está pasando por alto. A mí no. Entonces, tenemos que tener en la cabeza ciertos apuntes filosóficos de los que no podemos prescindir. Entonces, antes nos hablaba José Vicente de Dennett, pues Dennett precisamente no es de quien yo quiero partir, porque no quiero partir de ese materialismo funcionalista. El funcionalismo que nos dice que dos cosas son iguales, son equivalentes, si cumplen la misma función. Pues esta presentación mía es un alegato en contra del funcionalismo, básicamente. Podemos mantener el experimento de la habitación china de Searle, que supongo que lo conoceréis todos, pero muy rápidamente. Si yo pongo a una persona dentro de una habitación con un manual maravilloso de chino y le hago que vaya pasándose mensajes con un chino en el exterior, el chino le pregunta cosas en chino y la persona que está dentro pues coge el manual, interpreta los símbolos y va copiando los símbolos que para él serían dibujitos, ¿no? Y los va pasando. Pues si ese manual que tiene es perfectamente bueno, a lo mejor al chino de fuera le parece que dentro hay otro chino. Pero, según este experimento mental, obviamente la persona que está dentro no sabe chino y no hay nadie dentro de la habitación, en esa interioridad, no hay nadie que comprenda chino y no hay nadie que esté teniendo esa conversación. Hay otras teorías que habría que tener en mente. Ahí menciono Chalmers. Chalmers, sobre todo, es importante tenerlo en cuenta porque habla de un problema más fácil, el problema débil y el problema fuerte. El problema fuerte es el que nos interesa, que es realmente lo que se refiere a experimentar. Pues eso, si hay alguien que comprende, más que si hay alguien que escoge bien los símbolos, alguien que escribe o alguien que hable. Y el emergentismo lo menciono aquí porque, según muchos de estos ingenieros, desde los ámbitos transhumanistas, por ejemplo, que están teniendo mucha repercusión, se entiende que cuando un sistema es lo suficientemente complejo y habla lo suficientemente bien, pues que ahí la conciencia emergerá de manera más o menos mágica. Pues bien, no estamos de acuerdo con eso. Lo importante es ese concepto de interioridad. Y podríamos hablar de otros autores, pero estando en Ávila, que además lo comentaba antes con unas personas de aquí, que es un sitio muy especial para mí, porque mis abuelos paternos son de Ávila y tengo mucha familia aquí, pues qué mejor que trabajarlo desde Santa Teresa, utilizando este concepto de las moradas, de castillo interior. ¿Qué es lo que hay dentro de la persona? Y por no tener problemas a la hora de ceñirme al tiempo, voy a meterme rápidamente en faena. La cosa es que esas experiencias que suceden en las moradas, esas experiencias no pueden ser replicadas por la máquina, pese a que funcionalmente nos pueda parecer que sí que lo son. Aunque la apariencia sea la misma, y en muchos casos no lo es, pero yo no dudo que lo será, porque estamos avanzando mucho con la inteligencia artificial. Por cierto, una cosa que no os he dicho es que estas transparencias las he sacado directamente del paper que enviamos en su día. Le he pedido a una inteligencia artificial que a partir del paper me haga las transparencias automáticamente. Yo he tenido que seleccionar muy poquitas cosas y he ido por encima por si acaso había algún gazapillo, pero me lo ha hecho bastante bien, yo creo.
son un poco horteras para mi gusto, pero bueno, lo he dejado. Entonces, aquí lo que me gustaría aportar a la literatura es que igual que para Santa Teresa había diferentes habitaciones, ¿no?, en ese castillo interior, me ha encantado lo que nos ha traído José Vicente de Sed, porque yo no lo conocía. Estos distintos tipos de yo, porque en realidad son muy parecidos a lo que yo voy a presentar, que hemos estado trabajando mi coautor y yo. En el fondo, al final las cosas dices, pues hacía falta esta reflexión. Y yo creo que lo que has contado tú de Sed lo enriquece y lo mío me gustaría pensar que también, porque en lugar de tener ese número reducido, yo lo he ampliado un poco más. No el concepto de yoes, sino diferentes tipos de interioridad. Y diferentes tipos de interioridad desde lo que se percibe, desde lo que se experimenta, esa subjetividad, y no desde la funcionalidad, aunque también está ahí. Y el frutero le va el pelo, porque una cosa que es muy importante es que estas experiencias subjetivas, este catálogo de qualia, no es un catálogo ordenado en niveles, sino que no tienen por qué ser unos más importantes que otros, ¿vale? Entonces, la primera interioridad sería la interioridad del placer y el dolor. Vamos, sería, pues, según mi coautor y yo, Eduardo Garrido Merchán, por cierto, que no le he mencionado, lo siento. Entonces, el primer qualia, el qualia más básico, sería esa experimentación del placer y del dolor. Y vamos a tener reacciones a ese dolor. Si yo a un animal o incluso a una bacteria, a un paramecio, le intento atacar, los paramecios huyen, tienen un comportamiento, por cierto, súper complejo. Pues ya un animal, una lombriz se retuerce. Tal, podemos ver esas manifestaciones. O llorar, incluso. Esto hay algunos animales que sí que lloran de verdad, pues esto es un ejemplo, pero no. Esto es lo que pasa cuando te coge las ilustraciones la inteligencia artificial. No lloran de verdad las tortugas, pero bueno. Entonces, es esa similitud en la interioridad del placer y el dolor la que nos hace, la que nos compele moralmente a proteger a los animales. La interioridad es muy importante. Entonces, si yo pienso que es esta capacidad de experimentar dolor la que me lleva a proteger los animales, es la que me tiene que llevar a proteger a las máquinas si esto es necesario, o a decir esto no es necesario, las máquinas son un instrumento. Y no tiene sentido que a Sofía le otorguen, a Sofía la robot le otorguen ciudadanía en Arabia Saudita, que sucedió hace un par de años. Si no lo sabéis, escandalizaos. Entonces, siguiente tipo de interioridad, la interioridad sensorial. Por cierto, casi toda la investigación que hay en cuestión de consciencia en neurología se refiere a ser consciente de que ves, por ejemplo. Pero claro, aquí no digo ser consciente de que ves, sino ver, oír, todas estas experiencias que además, cuanto más las sentimos, más somos capaces de encontrar las diferentes diferencias entre ellas. Un bailarín tiene mucho mejor propiocepción que una persona normal, o un músico escucha mucho mejor. Las vamos desarrollando. Luego tenemos la interioridad del símbolo. Yo puedo tener diferentes percepciones, voy viendo cuando soy un bebé, voy viendo de diferentes maneras, diferentes imágenes, es difícil darse cuenta de que en realidad es la misma cosa. Y ese asociar esas sensaciones a la misma cosa lo llamamos interioridad del símbolo, porque tiene que aparecer un símbolo internamente para que yo pueda asociar ese símbolo único a las diferentes sensaciones. Quizá el primer símbolo sea la madre, no lo sé, pero estamos ahí estableciendo las bases de lo que va a venir después. Por cierto, todas las que hemos visto las puede hacer la inteligencia artificial. Yo puedo poner al robot Sofía a que huya o a que ponga cara de que algo le duele, puedo poner al robot Sofía a que me analice si esto es rojo o esto es verde, o puedo ponerle a que me identifique una cara, sin ningún problema. Pero en lo externo, no en lo interno. Luego vendría la interioridad consciente del objeto y el entorno, de cómo un objeto interactúa con el entorno. Entonces, la etapa en la que un niño tira las cosas, se la devuelves, la vuelves a tirar, tal, hasta que aprende que realmente no va a pasar nada distinto, sino que simplemente se caen, que las cosas se caen, aprende ese patrón. Se desarrollan ahí las capacidades de asociación y predicción.
daos cuenta que es muy interesante también pensar en esto de manera del desarrollo evolutivo en psicología. Sí. Y estamos intentando lanzar una investigación en ese sentido, estudiar a ChatGPT desde un punto de vista de psicología evolutiva. A ver si lo conseguimos, pero yo creo que hay mucho que sacar ahí. Entonces, por ejemplo, la sorpresa solamente aparece aquí. Luego tendríamos la interioridad encarnada, esa consciencia del cuerpo, del que hemos escuchado hablar hoy. Y aquí tendríamos como el qualia principal la autoidentificación. Y hay muchos animales que se identifican. Si hubiera más tiempo, os contaría cómo se hacen los experimentos con animales porque son interesantísimos, poniéndoles pegatinas y poniéndoles en el espejo. Luego tendríamos la interioridad de medios y fines, que sería clarísimamente el yo volitivo del que nos hablaba José Vicente antes en SET. Entonces, requiere tener un modelo avanzado del cuerpo, una intencionalidad y un modelo avanzado del entorno y de cómo van a interactuar. Esto un robot lo hace perfectamente también. Lo hacen muchos animales, incluyendo las urracas, por ejemplo. Luego ya tendríamos la interioridad de identidad, que yo identifico con lo que nos ha contado antes José Vicente del yo narrativo. Porque aquí nos aparece la identidad propia en relación al entorno y en realidad la propia historia, aquí la memoria. Y fijaos que en nuestro trabajo habíamos también hablado de que hay emociones relacionadas con eso, como por ejemplo el miedo, porque el miedo tiene que ver con que el entorno me haga a mí algo malo, la ira, porque el entorno me ha tratado de manera injusta, o la tristeza, que hay algo en lo que yo he interactuado con el entorno de una manera que no era la que yo quería. En la interioridad abstracta desarrollaríamos símbolos. Ojo que todo esto la inteligencia artificial lo hace súper bien. Para extraer patrones, por ejemplo, como haríamos en esta representación gráfica de la abstracción, funciona genial. Y luego tendríamos, por supuesto, la interioridad relacional, que ahí lo que tiene de clave es que en el modelo del otro le estoy poniendo todo lo que yo tengo dentro de mí mismo. Todas esas experiencias que yo tengo interiormente están en el otro. Y, por ejemplo, yo podría, un comportamiento que tengo aquí, que no aparece en otros, es una cooperación interesada, pero cooperación con el otro, porque puedo relacionarme con él y saber qué es lo que... Perdón, pero una cooperación desinteresada. Mira, pues, que es diferente de una cooperación interesada, en la que el otro forma parte del medio. Aquí me estoy relacionando con el otro, viendo en el otro lo mismo que tengo yo. ¿Bien? Y luego, por último, tendríamos pues, el último nivel, la interioridad, el último nivel, la última habitación, ojo, que sería esa interioridad trascendente, que ya va más allá y tendríamos pues, esa conexión con el todo, todas las variedades de la experiencia trascendente que podríamos coger de Maslow o de James. Entonces, la idea, bueno, por cierto, sabéis que hay transhumanistas que están convencidos de que vamos a tener dentro de poco máquinas espirituales, máquinas que tendrán esas experiencias trascendentes de manera probablemente mejor que lo tenemos las personas, pues eso es lo que dicen. Pero por el momento, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos modelos de inteligencia artificial que cumplen esas funciones y que las cumplen muy bien, pero dentro de ellas no hay ninguna interioridad. ¿Cómo lo sabemos? Pues no lo sabemos, pero sí que sabemos cómo han sido construidas. Podríamos hablar bastante de eso. Hemos trabajado en mi equipo varios argumentos que tienen que ver con la autenticidad y con la emergencia, cómo emergen realmente estas cualidades. Pero por el momento podemos simplemente pensar que es que en la máquina no hay ni unos y ceros, es que eso no existe. Hay posiciones de memoria magnetizadas en un sentido o en otro, pero el sentido de esa posición de magnetización se lo damos nosotros desde fuera. Esa interioridad, por el momento, no existe. A lo mejor otras máquinas sí que nos tienen que desdecir ahora. Pero es clave comprenderlo, sí, es la frase, pero es clave comprenderlo para no cometer errores, si voy supermedidas, para no cometer errores como el de este ingeniero de Google y poder aprovechar las cosas sin caer en esas falacias. Muchas gracias.